contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre Santo, Señor, en este día queremos elevar nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Dios eterno, grande como eres. Bendito Dios, tú mereces toda alabanza, toda gloria, todo honor, porque a ti pertenece todo lo creado, Señor. Fuimos diseñados por ti a imagen y semejanza del Dios Altísimo, y en Cristo Jesús, revestidos con la santidad y con la condición de hijos de Dios, de hijos del Altísimo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, cuando podemos caminar con esperanza en la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos redime de todo pecado, Señor, y que nos infunde paz a nuestro corazón, paz a nuestra alma, Señor grande, glorioso y potente como tú eres. Padre, bendecimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos clamar en esta hora por todos tus hijos, donde ellos se encuentren, en sus hogares, Señor, para que tú, Señor, guardes en completa paz a aquellos que te pertenecen, mi Dios, y que a través de tus hijos, a través de tu iglesia, el evangelio de la paz, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pueda ser compartido con más y más personas, y que las personas que no tienen aún a Cristo en su corazón puedan encontrar esa paz que tanto buscan, puedan encontrar
esa paz que anhelan, Señor, porque solo tú la das. Solo en tu presencia, solo en la comunión contigo, bendito Dios, es que encontramos paz para nuestro espíritu, paz para nuestra vida. A ti honra y gloria eternamente, Señor. Y en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, de la tribulación, Señor, tú guardarás en completa paz a aquellos que confían en tu amor, tu misericordia, y aquellos que han sido levantados por la mano gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, de su estado de postración espiritual, carnal, porque grande eres para rescatar, grande eres para guardar, grande eres, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Clamamos, Padre, por toda la iglesia. Clamamos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, especialmente por aquellos que en este momento tienen alguna enfermedad, para que tú toques esos cuerpos y traigas alivio, Señor, a cada uno de ellos. Oramos, Padre, por aquellos hermanos que también están pasando situaciones difíciles económicamente, Señor bendito, para que tú puedas suplir, para que tú puedas dar milagrosamente, restaurar algún empleo que se haya perdido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, oramos también por Costa Rica. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, suplicamos que esta pandemia, Señor, pase pronto, mi Dios. Suplicamos para que esta pandemia haga al mundo volver los ojos a Cristo. Suplicamos para que esta pandemia sea el motivo para buscar más y más de tu presencia, Señor, porque solo en ti hay esperanza, solo en ti hay paz, Señor, a nuestro corazón. Bendito Dios. Oramos, Padre, por el personal de salud de este país, para que los sigas llenando de fortaleza. Ellos que todos los días luchan por salvar vidas. Padre, por favor, fortalécelos más y más. Abunda en ellos con gracia, Señor, con tu gracia bendita. Oramos también por los pacientes que están internados, Señor. Ya son muchos. En el nombre de Jesucristo, lleva alivio a ellos. A los que están en cuidados intensivos igualmente, Señor. Suplicamos por sus vidas. Suplicamos, Señor, delante de ti, que tengas misericordia de esta nación, que tengas misericordia de tu pueblo. Bendice, Señor, a Costa Rica. Bendícela, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. A ti, honra y gloria eternamente. Y Señor, queremos poner este tiempo de alabanza, de adoración y de mensaje de tu palabra en tus divinas manos, para que la honra y gloria sea enteramente tuya y tú puedas dirigir la enseñanza de este domingo, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Amada iglesia, el Señor los continúe bendiciendo en este día, guardándolos en completa paz. Hoy tenemos el privilegio de ingresar hasta sus hogares de esta forma, con una enseñanza más de la palabra de Dios. Siempre clamamos a Dios para que en todo cuanto hablemos acerca de su palabra, Él sea el que dirija, Él sea el que nos dé sabiduría para poder compartir con nuestra amada iglesia y con las personas que nos siguen a través de las redes sociales, poder compartir con ellos un mensaje lleno de esperanza, pero también lleno de verdad, que puede inquietar nuestros corazones a buscar más de la presencia de Dios, a buscar más de su auxilio, de su protección. La paz, que es el tema de este día, la paz es una aspiración del mundo y de toda persona también, pero ni el mundo
la alcanzan, ni muchas personas la consiguen. La paz personal y social se perdió en el momento en que el hombre desobedece a Dios y se aparta de su voluntad en el lejano Edén. Y conocemos la historia de la humanidad, historia mayormente llena de dolor y de enormes contradicciones, de violencia. Mis hermanos, en la lejana creación, el caso de Caín ejemplifica las consecuencias que se obtienen, las consecuencias que se dan cuando el hombre pierde la paz porque se aleja de su Creador y su Señor. Hay una gran enseñanza en la vida de Caín, en lo que tiene que ver, en lo que es concerniente a la paz, a la pérdida de paz. Y por otro lado tenemos en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, tenemos el caso que nos recuerda que fue necesario que Dios mismo diera su vida derramando su bendita sangre para poder dar acceso al hombre al perdón de pecados y a la paz verdadera y duradera que se perdió con la caída. En Génesis 3:21 leemos: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este corto verso está en el contexto de la desobediencia del hombre delante de Dios, del embuste de Satanás, del engaño de Satanás, que arrastra al hombre a desobedecerle a Dios y en consecuencia a perder su estado de inocencia original y entrar en la era del pecado, por decirlo de esta manera. Esa desobediencia tuvo grandes implicaciones, como todos nosotros conocemos. Y una de las primeras implicaciones nos la recuerda este verso 3:21 de Génesis, que fue necesario que Dios proviera divinamente vestido para los primeros pecadores del mundo. Y ese vestido fue con pieles, es decir, tuvo que haber derramamiento de sangre porque las pieles eran pieles de animales. Estamos aquí en Génesis 3:21 ante el primer enunciado de que para perdonar pecados es necesario un derramamiento de sangre. Adán y Eva fueron cubiertos con pieles por el Dios Altísimo, es decir, que las túnicas estaban anunciando a Cristo, o son un tipo de Cristo que fue hecho justicia por nosotros. Jesucristo, siglos después, muchos siglos después, viene a hacer justicia por nosotros en la cruz del Calvario. Las túnicas implicaron sacrificio. Implicaron sacrificio para que los primeros pecadores pudieran ser cubiertos y pudieran presentarse ante Dios de esta manera. Eso Dios lo dispuso de esa manera. Él hizo esta obra en los primeros hombres, en los primeros pecadores. Las vestiduras, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras son un símbolo de justicia delante de Dios. En Apocalipsis 19:8, por ejemplo, tenemos una alusión a que la iglesia, las personas serán revestidas de lino fino. Es decir, las vestiduras en las Sagradas Escrituras tienen que ver con el concepto de justicia también delante de Dios. Ahora quisiera que vayamos a la historia de Caín, a Génesis 4. Génesis 4, vamos a estar leyendo del verso 1 al 8. Génesis 4, versos del 1 al 8.
Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Mis hermanos, Caín es un ejemplo del hombre enteramente terrenal, enteramente carnal. Aquel hombre que no tiene un adecuado sentimiento o conciencia de su pecado, y tampoco como derivación de ello, y tampoco tiene conciencia de la necesidad de que se expíen sus pecados, de que se brinda una ofrenda por sus pecados. Caín tenía una relación con Dios. Dios le hablaba a Caín, así como lo hacía con Abel, pero el corazón de Caín era muy diferente al corazón de Abel. El corazón de Caín era un corazón endurecido delante de Dios, por razones que la Escritura no entra a explicitar, que no entra a explicar claramente, pero ciertamente de aquí podemos inferir con toda claridad que Caín tenía un corazón endurecido delante de Dios. Caín adoró, sí adoró porque llevó una ofrenda, pero adoró según su voluntad. Por eso leímos Génesis 3:21, cuando en este verso se hace referencia al sacrificio, al derramamiento de sangre, para que a través de las pieles los hombres fueran cubiertos y pudieran estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre había perdido su estado de inocencia original y ahora tenía una mente corrompida, una mente que lo hacía consciente de su desnudez, y eso le avergonzaba delante de Dios. Pero más allá de la desnudez, que para Dios es algo bueno porque Él la crió, es el problema de todo lo que implica la conciencia de esa desnudez delante de Dios y las grandes limitaciones que están ahí presentes. Pues Caín tiene un corazón delante de Dios que no agrada, porque la forma en que se presenta a Dios es una forma con menosprecio de la ofrenda. Caín entonces sí fue a adorar, pero lo hizo como él quiso. Caín estaba enojado con Dios, es claro en este pasaje. Además, no pareciera que necesita relacionarse con este Dios que lo puede consolar, que lo ama y que lo puede perdonar, a pesar de que ya Caín está obrando con maldad. Y vean que el Señor le advierte: Caín, el pecado está a la puerta, pero usted puede detenerse y no cometerlo. Se lo señala. ¿Será que no tenía conciencia de pecado? ¿Será que Caín posiblemente no necesitaba presentar ofrendas para el perdón de sus pecados, especialmente con derramamiento de sangre?
Caín va y asesina a su hermano. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que es capaz de asesinar a su propio hermano? Caín le miente a Dios. A pesar de la advertencia del Señor, le miente a Dios. Y por lo tanto se hace errante y extranjero en el mundo. Caín le había advertido, no lo haga, pero él no hizo caso. Caín sabía que Dios es la fuente de todo bien, pero rechazó la manera correcta de adorarlo. Él dispuso la ofrenda que mejor le pareció. Incluso la Biblia no describe la ofrenda de Caín como si describe con precisión la ofrenda de Abel, que fue una ofrenda de lo mejor para Dios. Lo mejor, no algo que pudiera sobrar, sino lo mejor. Lo gordo de sus crías, lo mejor de sus crías, de sus ovejas, fue lo que Abel presentó a Dios, y por eso Dios lo vio con agrado, sobre todo porque vio el corazón de gratitud y el corazón de humildad de Abel delante de su Creador, conocedor de que necesitaba el perdón de Dios y la cercanía con Él. Por el contrario, Caín pareciera que lo que ofreció fue un tributo para cumplir con una obligación. No lo hizo porque amara a Dios. Muy diferente la posición de Abel. Quisiera ahora que avancemos en unos versos, y en esos cortos versos vamos a avanzar siglos en la historia de la humanidad, y igualmente a Génesis 4, 23, 24. Ahí encontramos a un descendiente directo de Caín. Conocemos las consecuencias de este asesinato de Caín. Fue echado de la presencia de Dios y anduvo errante y marcado, ¿verdad? Marcado por Dios para que nadie lo tocara. Y bueno, Caín tuvo descendencia, y de esa descendencia vamos a leer el verso 23 y 24 del capítulo 4 de Génesis, donde encontramos a Lamec, un descendiente directo de Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esta generación era una generación perversa. La descendencia de Caín excluyó a Dios de sus pensamientos. Lo vemos en esas palabras jactanciosas de Lamec. Jactancioso Lamec, retando a Dios. No podía haber paz en una persona que tenía una vida alejada de la presencia de Dios, y que no solo estaba alejada de la presencia de Dios, sino que se atreve a retar a Dios. Una vida que lo que buscaba era venganza, una vida cimentada en el odio, una vida cimentada en el deseo de destruir, y una vida cimentada en el deseo de sentirse autosuficiente y poderoso frente a los demás. Ese es el jactancioso Lamec. Herencia de su padre Caín, en el sentido genealógico de su genealogía, por supuesto, ¿verdad? Posiblemente era el tatarabuelo de Caín, era el tatarabuelo de Lamec. Mis hermanos, pero hoy en día aquella situación de falta de paz sigue estando presente. El mundo de hoy no conoce la paz. Y en Isaías 57, 21 encontramos un verso muy revelador con respecto al tema de la paz en el mundo. Dice Isaías 57, 21: los impíos son como el mar agitado. Es decir, las personas que no conocen a Dios, que no tienen relación con Dios, que no tienen a Cristo en su corazón. Los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Porquería, porquería. No hay paz para los impíos, dice
Dios. Qué verdad más profunda es la que podemos contemplar hoy a lo largo de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. Si había una constante en la historia del hombre, era la constante de la guerra. El mundo no ha vivido en paz. El planeta Tierra no ha vivido en paz. En algún lugar del mundo, hoy, a esta hora, precisamente, hay disturbios, hay violencia, hay guerras, hay persecuciones, hay maltrato. Mis hermanos, con que usted observe las noticias, se va a encontrar con un mundo violento, con un mundo injusto, explotación de menores, trata de blancas, asaltos, tiroteos, violaciones, estafas, ira, odios, secuestros. Bueno, hasta en las canciones, hasta en las letras de las canciones, está ahí metida la violencia, la falta de paz. Todo para animar las pasiones violentas. Hasta en el sexo, que es una expresión de amor y ternura romántica, está presente la violencia y se ven cosas terribles con respecto al sexo mal entendido, mal concebido, que no es el sexo que Dios dio para bendecir al hombre. Incluso, mi hermano, déjeme decirle que en las relaciones familiares hay violencia. De muchas maneras, pero la hay. Tristemente la hay. Hay violencia de padres a hijos, hay violencia entre esposos, verbal, física. Incluso en la casa del creyente puede haber violencia intrafamiliar. Qué terrible. Qué terrible. Hay violencia entre alumnos, maestros, ni se diga violencia entre políticos, entre empresarios. La verdad que este mundo está lleno de contradicciones sociales. Por un lado, pocas fortunas exuberantes e inimaginables en el planeta contrastan con millones y millones de personas que viven en condiciones paupérrimas, en condiciones infrahumanas. Ese es el mundo. Ahora, ¿dónde comienza este panorama tan gris? No, ni siquiera gris, tan negro. ¿Dónde está la intranquilidad, la ansiedad, el temor, el celo, la envidia, la injusticia, los rencores, la violencia, la falta de... ¿Dónde está? Está en cada persona. Está dentro de cada persona. Mateo 15:19 nos alerta, mi hermano, sobre eso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que, mi hermano, este mundo está enfermo porque el hombre está enfermo. Este mundo no tiene paz porque el hombre no consigue la paz. Precisamente por esto es que Dios, queriendo traer paz y felicidad, vino al mundo para ofrecerla. Solo Él la podía ofrecer, nadie más. Nadie más. Lastimosamente, la humanidad mayormente menosprecia esta invitación a la paz de Dios. Mayormente el mundo se aleja cada día más y más de la obra en la cruz del Calvario hace 2000 años. Se aleja de la sabiduría divina, del consejo y de la cobertura de Dios. Por eso el hombre no tiene paz y en consecuencia el mundo que está conformado por estos hombres no puede tener paz. Ahora, la paz es necesaria y es un anhelo. Y en algunas partes es una realidad. Y Jesucristo mismo siempre expresó ese deseo de que los hombres tuvieran paz. Cuando Cristo llegaba a algún lugar, decía: paz a vosotros, paz a vosotros. Cuando envió a los discípulos
casa por casa a compartir el Evangelio, lo que quiso mandarlos a hacer e hizo fue a compartirles el Evangelio de la paz. Los mandó casa por casa y les instruyó que al llegar bendijeran a la casa diciendo: la paz sea sobre esta casa. Amén. La paz sea sobre esta casa. Antes de irse a la gloria dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, no como el mundo la da. Por eso es que necesitamos de la presencia de Dios si queremos dar pasos firmes para procurarnos esta paz que Dios nos quiere regalar. Lo quiero invitar en este momento a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer del verso 25 al 31, 14, 25 al 31. Les decía Jesús a sus discípulos, y esto siempre, como hemos venido conversando ya hace varias semanas atrás, en el contexto de la última cena. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Unas pocas horas antes de su crucifixión, Dios está interesado, Jesucristo está interesado en su paz, en su gozo, en su fe. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y luego, con respecto al gozo, dice que si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre. Y con respecto a la fe, Él dice: os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis. Cuando suceda lo de su sacrificio y ellos entendieran a través del Espíritu Santo que todo eso era necesario para que la paz de Dios, el gozo de Dios y la fe pudieran reinar en los corazones de aquellos que aceptan a Jesucristo y lo reciben con sinceridad en su corazón. Quiero que tengan paz. Yo voy a hacer lo que se necesita, que es ir a la cruz del Calvario por ustedes, para que ustedes tengan paz, para que tengan verdadera paz, gozo, esperanza y fe. Hoy el mundo sigue sin paz y muchos hombres siguen sin paz verdadera y perdurable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos desenfrenos carnales? ¿Por qué tantas abominaciones? ¿Por qué tantos comportamientos terribles frente a los hombres y sobre todo frente a Dios? Bueno, la razón es porque las gentes no tienen la paz de Cristo, esa paz que Dios dio cuando fue a la cruz y luego ascendió a los cielos. No tienen el gozo y la fe en Jesucristo que necesitan para tener verdadera paz. Son corazones endurecidos, egoístas, pensamientos ególatras, que solo buscan el beneficio personal. Mi hermano, ¿cuánto se parece este mundo? ¿Cuánto se parece este mundo al egoísta, al egocéntrico Caín? Mis hermanos, necesitamos ir a la Biblia constantemente, porque esta es la fuente de paz. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
les he dicho, es Jesús diciendo a sus discípulos, miren, es mucho lo que les he enseñado, pero la sabiduría divina estará sobre ustedes para que puedan entender todo lo que les he enseñado y las verdades espirituales en estas enseñanzas, que incluyen paz, gozo y fe. Mis hermanos, el gozo nuestro no es el gozo del mundo. No es el gozo del mundo. Dios da un gozo radicalmente diferente. Nuestro gozo y nuestra paz tienen raíces profundas e infinitas, porque están cimentadas en Dios. Cuando somos absolutamente dependientes de Él, por la salvación que nos regaló, por sus abundantes bendiciones, por su adopción a nosotros como sus hijos, por su esperanza en el reino de Dios que ya está aquí, y por el reino eterno en el cielo que contemplaremos y en el que viviremos, es cuando nosotros recibimos paz. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz tiene que ver con la paz suprema que Cristo anuncia se dará en la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Pero también, mi hermano, tiene que ver con nuestra realidad actual. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios quiere que su pueblo esté libre de ansiedad. Dios quiere que su pueblo tenga paz. El mundo puede, y de hecho, da una paz relativa, pero sumamente frágil. Una paz que depende de las cosas, que depende de la cuenta bancaria, que depende de las posesiones, que depende de los seguros médicos, que depende de las influencias, que depende de las pensiones de retiro, que depende de las herencias, que depende de lo que el hombre en sí mismo pueda proveerse. Pero es que nuestra paz no es así. Jesús dice, no os la doy como el mundo la da. Su paz no está basada en buenas circunstancias, porque cuando las buenas circunstancias desaparecen, la paz se va. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra paz nunca va a tener sentido para el mundo, mis hermanos, nunca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7. El entendimiento humano no puede producirla o aferrarse a ella, porque la paz de Dios es suprema, es suprema. Mis hermanos, la paz estará tan cerca de nosotros como nosotros estemos cerca de Dios. Mientras más usted disponga su conciencia, su voluntad a responder a los designios divinos para su vida, usted logrará mayor paz consigo mismo, con sus semejantes y principalmente con Dios. ¿Quiere usted tener paz con sus semejantes? ¿Quiere tener usted paz en su familia? ¿Quiere tener paz usted en su trabajo? ¿Quiere tener paz usted en su negocio? Tenga paz con Dios. Y viva haciendo su voluntad, esforzándose por hacer su voluntad para que esa paz se concrete en usted mismo, se materialice en usted mismo, usted pueda ser capaz de tener dominio propio y a través de ese dominio poder tener relaciones de paz con los demás, que son relaciones a las que Dios nos llama. Dios es un Dios de paz. Nuestro Mesías, Jesucristo, es el príncipe de la paz. Y Dios es la fuente de paz, mi hermano. Es la fuente de paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Salmo 26, 3 al 4. Él es la fuente de paz. Y también a través de esa fuente nos invita a propiciar la paz relacional, la paz con todas las demás personas, especialmente con nuestros más allegados. Los seguidores del príncipe de paz son pacificadores. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Y quisiera
leer Santiago 3, 16, 18, para recordarnos lo que vivió Caín, pero lo que nosotros somos capaces de vivir gracias a Cristo. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Celos, Caín tuvo celos de su hermano. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, sabiduría que imparte Dios, sabiduría que nos es dada a través del Espíritu Santo gracias a la obra redentora de Cristo en el cruz del Calvario. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, el fruto del Espíritu es paz. Que Dios nos ayude a poder vivir en paz, primero con Dios, después con nuestra familia, después con todos nuestros cercanos y finalmente también ser luz de paz en un mundo lleno de violencia. Debemos dar gracias a Dios por su paz, paz con Él, paz interior, paz con los demás. Dar gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra la paz sería imposible. Mire que Isaías señala que la paz no la tienen los impíos, y ciertamente es lo que observamos, no la tienen los impíos. Pídale a Dios que te haga pacificador. Pídale a Dios que aumente su confianza y su fe en Él. Pídale a Dios que guarde su corazón en completa paz. Oramos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que guarde nuestros corazones en completa paz, que busquemos cada día más y más de tu presencia y que al buscarla podamos tener ese regocijo que solo tú puedes dar, Señor, ese gozo permanente a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir, de tribulación, de prueba, de dificultades, Señor, no importa cuáles sean. Señor, ayúdanos a permanecer en tu paz. Tú eres paz, Señor bendito. Gracias, porque a pesar de que el hombre te falló, tú lo amaste profundamente enviando a tu Hijo unigénito para restablecer la paz que el hombre había perdido en su relación contigo, paz que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Damos honra y gloria a Jesucristo el Señor, al Espíritu Santo en nosotros y al Padre Eterno que nos bendice con la palabra bendita que nos ha regalado. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia y que todos nuestros hermanos y nuestras hermanas en sus hogares permanezcan en completa paz. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz murió por mí, sufrió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es
Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón